Cristian, querido, cuéntame cómo estabas antes de la mentoría. Bueno, antes de la mentoría yo estaba en un proceso de búsqueda de profesión. Como tú sabes, yo soy ingeniero civil en computación y había trabajado muchos años en el área del bienestar, aprovechando parte de mi conocimiento, pero me sentía como entre estancado, un poco aburrido de lo que estaba haciendo, pero principalmente muy agotado, muy cansado, porque a pesar de que habían ciertas cosas ya con sistematización, dependía todo demasiado de mí, demasiado esfuerzo personal. Y además, todo este tiempo, que fueron cerca de 18 años trabajando exclusivamente en eso, eh, había empezado a dudar de mi capacidad para hacer otras cosas. Y eso me tenía bastante bajoneado, triste, y a pesar de que estaba en la búsqueda, no veía como una forma muy clara de poder cambiar o de hacer algo distinto. Entonces, personalmente era un momento bien difícil para mí. ¿Y qué ocurrió con la mentoría? ¿Cuál fue tu transformación? ¿Cómo estás hoy después de la primera etapa de la obra gruesa de la mente empresarial? Bueno, con la mentoría yo comencé contigo, si es que lo recuerdas, con un espejo vivo, que fue personal uno a uno. Yo en ese entonces no entendía muy bien qué significaba esto de los espejos vivos, pero fue una experiencia práctica extraordinaria, donde lo primero que conseguí con tu guía fue poder romper un montón de patrones y de etiquetas que sentía que mucha gente me había puesto durante los años. Y una de las más dolorosas quizás tenía que ver con que yo pensaba que era una persona que le costaba mucho comunicarse, que era muy malo para conversar, que no sabía relacionarse bien con los demás. Y eso de cierta manera me coartaba el hecho de querer emprender cosas distintas. Y decía, ya he hecho 18 años esto, ¿cómo voy a hacer algo distinto si una de las habilidades básicas para hacer negocios que tiene que ver con la comunicación no la tengo? Entonces ese espejo vivo para mí fue, pero como un cambio del cielo a la tierra y darme cuenta que era totalmente mentira, que no tenía nada que ver con el tipo de persona que yo soy. Me liberó, como que me sacó un peso de encima. Y, y de hecho, una de las primeras cosas cuando ya llevaba, si recuerdo bien, 2 meses de la mentoría uno, fue que surgió la idea de poder crear un curso de inteligencia artificial, que no es que yo fuera así súper experto en el tema, pero algo de manejo tenía, y me di cuenta que habían muchas cosas que a mí me gustan hacer que no me daba cuenta que era posible rentabilizarla. Y más encima no requirió tanto tiempo, porque fue cerca, si te acuerdas, menos de una semana de preparación, y se facturaron más de $1.200, de los cuales más de $1.000 fueron de ganancia neta. Entonces, independientemente que el monto quizás no sea tanto, para mí fue como una apertura, como una señal de que habían muchas posibilidades más que yo hasta ese entonces no había visto. Entonces fue una apertura de mente genial. Empecé a darme cuenta que sí podía hacer otras cosas, que las podía hacer solo, que había equipo. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la comunidad sana es eso, que hay un equipo, un grupo de personas que también están en la onda de convertirse en empresarios con las cuales uno puede compartir, aprender, y se da cuenta que todos tenemos diferentes como ritmos, trabas, problemas, pero todos vamos avanzando a un objetivo común. Maravilloso. Y también creaste tu empresa que ahora en este enero ya va a tener una escritura, ¿verdad? Y en el año pasado, durante la mentoría, si mal no recuerdo, ya facturaste $3.000 y ahora tienes otro contrato cerrado por otros $3.000 y así en total en la pura primera mentoría ya facturaste $7.000. Sí, sí, correcto. Es como loco porque cuando yo escuchaba a personas que hablaban de esto de high ticket, como de clientes que te pagaban un monto bastante más alto de lo tradicional y no simplemente unos 50 o $100,
no entendía cómo iba a ser posible, pero con la mentoría se empezó a dar eso y el haberlo logrado y además el hecho de formalizarme como empresa, que es algo que hace tiempo quería hacer, pero me daba mucho miedo, porque tampoco le encontraba ningún sentido, ninguna razón, pero ahora nació como una necesidad. Entonces a mí me encanta eso, no hacer las cosas porque sí, sino porque realmente son necesarios avanzar y dar paso. Así que muy agradecido también por eso, yo sé. Gracias, Cristian. Oye, y estoy olvidando los medium tickets que también vendiste, porque también vendiste servicios de unos $600 de medium ticket. Así que fueron más de $7.000 en este periodo de 3, 4 meses. Y ahora se viene la mentoría 2, que vamos a enfocarnos en venta y que hay mucha gente también de la comunidad y los empresarios que vienen entrando a comprar tu servicio, que son todos informáticos y todos los necesitamos. Así que me imagino que estás contento con este futuro que viene, ¿no? Sí, y además me interesa mucho aprender el tema de cómo automatizar las ventas, porque como te había comentado, en mis 18 años anteriores de experiencia, era bien pocas las cosas que se podían automatizar. Entonces el hecho de aprender a hacerlo ahora me tiene como súper entusiasmado. El también darme cuenta que ahora voy a necesitar un equipo, aprender con la mentoría también cómo contratar ese equipo, cómo de repente sacar a las personas cuando no son buenas para el negocio. Cómo cuidarte de Y temas legales. que no es menor, porque ahora si yo soy el dueño de la empresa y responsable, tengo que aprender mucho de eso. Y como tú siempre nos enseñas, como ya has cometido tú misma varios errores y también muchos aciertos, nos ahorra eso mucho tiempo Es y correcto. muchos dolores de cabeza, por cierto. Bueno, me encanta, Cristian, me encanta también que estés tan de cerca trabajando conmigo en distintos proyectos, no solo como mentorado, porque eso te permite ver de primera línea que las facturaciones son reales, que se puede cambiar un empresario, en tu caso, desde el multinivel a un empresario de tal vez tradicional, pero con metodologías modernas, que no se necesitan grandes aprendizaje, sino más bien educación, que es a educarse y accionar inmediatamente de manera planificada. Así que estoy muy contenta de que me hayas elegido, estoy muy honrada de verte creciendo y te aseguro que todos los empresarios que se están uniendo a Comunidad Sana van a ser también tus próximos clientes porque lo que haces es maravilloso. Y otros empresarios que no son de Sana, pero que van a llegar. Y de todas maneras, yo sé que este año y el siguiente van a ser de escalar, de crecimiento, de mucho trabajo también, y es un trabajo ordenado, que quizás una de las cosas que más me interesa cuidar tiene que ver con un equilibrio para no descuidar a la familia, porque también me pasó en el negocio anterior que llegaba un momento en que uno tenía como que, no era una obligación, pero si uno no lo hacía era muy difícil avanzar. Entonces el Vamos ver por ese que equilibrio. sí, sí, tener un equilibrio en la vida creo que es fundamental. Y eso me gusta mucho del proceso de ahora. Bueno, Sana es así, equilibrio entre la vida personal y familiar, en salud, dinero y amor, en ambos ejes, vamos a estar contentos, sanos y disfrutando, porque la idea es tener empresas que disfrutemos y que esté basado en nuestros dones y talentos como las tuyas, mi amigo Cristian querido. Te mando un beso y gracias por este Vale, testimonio para que otros empresarios se sumen. vale, un placer, que estén bien. Chao, Joseph.